una mañana me hablan. Había pasado una semana de que había terminado de competir y me habla la Federación Mexicana de Natación y me dicen, necesitamos que te presentes aquí, no te podemos decir el motivo, es muy grave, no te lo podemos decir por teléfono. Y entonces ahí me comunican y me entregan un memorándum que acababa de llegar de Puerto Rico, de los laboratorios, diciendo que yo había salido positiva a una sustancia prohibida que se llamaba clenbuterol y por el momento eres culpable y de entrada tienes 2 años de castigo. Hoy en la noche se publica, o sea, los medios de comunicación en México hoy a partir de las 12 de la noche van a tener la noticia. Olvídate de tus medallas, se te retiran. Se le retiran a todo tu equipo. Comienza un capítulo de mi vida de los más difíciles. Recuerdo haber escuchado como algún comentario y le dije, mamá, me quiero morir. O sea, me quiero morir. Como mujeres, vivimos en una constante reinvención y en el camino nos encontramos con historias que nos enseñan y nos inspiran. Por nosotras. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Por Nosotras. Como siempre, estamos aquí Lavinia y yo, listas para compartir historias que a muchas nos pasan, pero de las que pocos se atreven a contar. Hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer que nos inspira por su historia de pasión, de resiliencia, de disciplina y de mucho éxito y sobre todo de reinvención hoy en día. Es una mujer que ha entregado gran parte de su vida a un deporte que desde afuera se ve muy lindo, muy bonito, pero realmente requiere una entrega y una pasión que muy pocos podemos entender. Ella es Nuria Diosdado, ex capitana del equipo mexicano de natación artística. 4 veces atleta olímpica, multimedallista y conferencista. Su historia es de la de una mujer que ha superado grandes desafíos y ha dejado una huella imborrable en el deporte mexicano. Bienvenida, Nuria. Muchísimas gracias, ¿no? Es un placer estar aquí con ustedes y de poder platicar, ¿no? En un momento diferente, una etapa nueva y muy emocionada de estar aquí. Totalmente. Además, Nuria fue nuestra primera portada de nuestro suplemento impreso de nosotras y fue una portadaza. Espectacular. De verdad. Quedó increíble. Estuvo conversando con nosotras un buen rato en una sesión de fotos y desde ahí de verdad que descubrimos un poco de lo maravillosa que es, de la increíble persona que eres. Gracias. Y por eso hoy estamos muy contentas de tenerte acá. No, muchísimas gracias. Me encantó. De hecho, siempre lo digo, que de verdad de mis portadas y mis fotografías, la sesión favorita está en top 2, la verdad, si no es que 1, con ustedes. Entonces, gracias. Qué padre estar aquí. No, gracias a ti. Bueno, comencemos hablando un poco de justamente esos principios, ¿no? Esos pininos como nadadora artística. Sabemos que empezaste desde muy pequeña en este deporte. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso en el que te enamoraste del nado artístico. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste? ¿Cómo lo descubriste que dijiste, esto me gusta y lo quiero hacer? Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, fue algo súper espontáneo, porque muchísima gente, o sea, creo que hay muchas historias de deportistas, ¿no? Hay quien llega porque vio los Juegos Olímpicos, hay quien llega porque el papá fue deportista, hay quien llega porque lo trae desde chiquito y la familia dice, tiene que, ¿no? Sí. Lo mío fue porque desde chiquita entré a los 2 años o menos, me metieron a nadar y pues yo estaba en natación. Y en el club en el que estaba en Guadalajara había nado sincronizado, que mi disciplina antes se llamaba nado sincronizado. Y entonces me parecía muchísimo más divertido, como veía al equipo y lo hacían con música, hacían figuras, hacían rutinas. Entonces como que a mí me traían, sin afectar a los nadadores, pero me traían pues de ida y vuelta, ¿no? Crawl, claro. Pecho. Y yo con 5 años me las veía y decía como, es que yo quiero estar allá. Entonces un día tuve la oportunidad de yo solita, o sea, me acerqué al entrenador, imagínate, una pequeñita de 5 años, y le dije, oye, yo sé hacer todo eso. Entonces mi mamá no estaba por ahí, yo traía traje de baño, me metí al agua y me tenían como la mascota del equipo, o sea, haciendo cositas. Me decían, pues sabe nadar, y a ver ahorita que llegue la mamá, pues le decimos que le inscriban, ¿no? Ahorita en ese momento estaban las inscripciones abiertas y siempre fui una niña muy inquieta. Entonces mi mamá dijo, perfecto, una disciplina más, una cosa más que hacer por las tardes. Y así es como entro al nado sincronizado. Tengo la fortuna de que ese año contratan a una exolímpica
recién llegada de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, Patti Vila, que la contrata el club en Guadalajara, y entonces ella nos trae la disciplina ya de forma profesional. O sea, lo que nosotros hacíamos en el club era lo que ustedes o quien nos escuche quizás que vio películas, veía como el ballet acuático, que eran figuritas, ¿no? Las estrellas, los círculos, pero no lo que se veía ya y se hacía en el nado sincronizado. Entonces ella nos enseña lo que es el nado sincronizado y de ahí empiezo a conocer la disciplina. Ya como a nivel competencia, ¿no? Por así decirlo, por ¿no? así decirlo, claro, porque de ahí a que compitiera, pues pasó mucho tiempo. Claro. Pero de un inicio, y creo que hasta la fecha, o sea, te puedo decir que hasta el último día que estuve dentro del equipo, una de las cosas que más me gustaba de mi deporte era estar abajo del agua, o sea, como ese silencio que te da la profundidad. De hecho, mi mamá de chiquita siempre me decía, Nuria, es que tienes que poner atención porque todo el tiempo del entrenamiento me gritaban. O sea, y mi abuela le decía a mi mamá, oye, se van a acabar el nombre de Nuria porque por todo el club escuchabas Nuria. Y es que yo no quería escuchar. O sea, yo quería estar abajo del agua. Estás concentrada allá abajo. Sí, porque fíjate que una de las cosas que nos ponen para desarrollar la capacidad pulmonar, pues como niñas chiquitas, o ahorita ya es otro entrenamiento. Mi entrenadora ya en Juegos Olímpicos no nos hace el mismo jueguito de los 5 años. Pero en ese tiempo era lanzarnos como tapitas de zapatos o cosas así al fondo. Y entonces eran competencias, pues a ver cuántas recogías, ¿no? O sea, decía, ahora van a recoger 5 todas. Entonces, pues, ibas aguantando cada vez más la respiración. A mí eso me encantaba. Y hasta la fecha disfruto muchísimo como esa sensación, no de ahogarte, pero sí como de reto, la ¿no? capacidad del reto de estar abajo, de que de verdad abajo del agua no se escucha nada. De repente escuchas las calderas, escuchas los chorros de agua, pero es un silencio que solo lo da la profundidad. Entonces, eso es así como de las cosas favoritas. Incluso ahorita si me meto en una alberca, lo primero que hago es como sumergirme. Y eso era lo que me gustaba de la natación, además de la música, o sea, del lado sincronizado, crear rutinas, y empiezo como a conocer que es un deporte que no solo es algo que se hacía en mi club, ¿no? Empiezo a ver videos, a decir, mi entrenadora compitió, hay una selección mexicana, hay una selección Jalisco, puedo participar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para llegar? Y fue un camino largo. Claro, y aquí es cuando ya a los 8 años estás como empezando, o empiezas más bien, o eres parte de a competir por Jalisco. Sí. Y a los 15 te llaman a la selección nacional. Sí. ¿Cómo pequeña. Muy chiquita. Sí, no, bebecita. ¿Cómo fue ese proceso de dejar tu ciudad natal y venirte pues a la Ciudad de México? Fue duro porque, mira, la primera vez que lo hice fue a los 11 años. Yo cursé sexto de primaria entre Guadalajara y México. Pero ahí ¿Cómo le vine... hacías? ¿Vivías escuela? Ajá, sí, mis papás... ¿Cómo era ahí tu dinámica? Para empezar, mi dinámica de papás, pues comprometidísimos, ¿no? Porque ahí yo, aunque quiera organizar, ir a hablar con el director, pues, a mí no me toca. Sí, claro. Son los papás ahí los que tienen la capacidad y realmente el sueño, las ganas de querer apoyar a un deportista. Entonces, cuando quedo en la selección nacional infantil, que era pues la de 12 y menores, yo estaba en sexto de primaria, y mis papás se vienen a México y buscan un colegio que me dé la facilidad de estar, pero no estar. Pero no estar. O sea, como que me dejaran estudiar, pero se llega a un acuerdo en el que yo me gradúo de mi primaria en Guadalajara. O sea, yo iba cada 2 meses a hacer mis exámenes bimestrales, todo, pero estudiar aquí. Entonces, prácticamente como que le pagaban a la escuela por permitirme pertenecer. Claro. Pero yo seguía estudiando en Guadalajara, o sea, boleta, todo. Entonces hacía exámenes aquí y allá, era como un doble esfuerzo. Mi mamá, ya sabes, de ir, sacar copias a los cuadernos de las compañeritas, para que yo estuviera aprendiendo, me los mandaban. Digo, no era la tecnología que tenemos ahorita, claro, de un pantallazo, claro, yo qué sé, y un PDF te lo mandaban y los niños lo dominan, ¿no? En ese tiempo era real de ir mi mamá con el cuaderno de las niñas, copiadora, y me lo mandaban por paquetería o venían ellos. Entonces, mucho esfuerzo familiar. Yo te puedo decir que no me di cuenta que estaba haciendo un esfuerzo. Hoy lo veo y digo, pues tenía 11 años, era muy chiquitita, me vine a vivir a la CONADE, sola. Teníamos una señora que era como nuestra chaperona porque veníamos 2 niñas de Guadalajara y le permitieron estar como con nosotras. En la villa, y me vengo por 8 meses a México, pero no me vengo definitivamente. Entonces, pero sí fue ya como la primera separación.
de estar ¿Y sin ahí mis cada papás. cuándo veías a tus papás o cómo? Porque Pues, si eras una bebé, sí. Era una bebé, sí. Yo creo que una vez al mes ellos venían o de alguna manera, no me acuerdo si yo iba, pero ellos venían. Y mi mamá y mi papá siempre han estado pues muy, muy pegados. Ambos son pediatras, entonces su trabajo pues no Sí, es se tan los fácil impide, dejarlo, ajá. dependen de las enfermedades de los niños y demás. Entonces trataban de estar siempre muy, muy pendientes. Me acuerdo que ahí tuve mi primer celular, o sea, era chiquitita, pero pues ya necesitaba Sí, claro. estar en contacto con ellos. Y eso fue por primera vez. Ya la siguiente, que es cuando quedo en la selección nacional mayor, ya ahí era otra cosa, porque que es cuando tengo 15 años, vengo al selectivo nacional porque muchas veces la gente dice, ¿cómo entra? ¿No? O sea, Claro. ¿en dónde te apuntas? No es como que lanzas tu currículum y a ver, hay un selectivo nacional cada año en donde para participar tienes que tener cierto nivel ya de competitividad dentro de nuestro deporte. Y se saca la convocatoria y dicen de la 1 a la 15 es la primera fuerza, o sea, que es el equipo olímpico, por así decirlo. Y de la 15 a la 25, si tienen menos de 18, son el equipo junior, que es el equipo no inferior, sino el de 18 y menores. Yo por la edad tenía que quedar en el equipo junior. Y vengo al selectivo nacional y quedo en 8º lugar general, que quería decir que estaba quedando en el primer equipo. Entonces era una gran oportunidad y de ahí me dan a elegir ser la número 1 del junior, o sea, no quedarme con las grandes y ser la número 1 del equipo juvenil. O ser suplente, pero aprender con las grandes. Y yo decido aprender con las grandes. Entonces, ahí es donde mis papás me dicen, pues ya esto va en serio. Vas con el equipo nacional. Pues ahí había olímpicas, estaban recién llegadas de Atenas 2004 varias de mis compañeras. Y ahí es donde decido venirme a la Ciudad de México. Mis papás me decían, pues, ¿cuál es el plan? Y yo me acuerdo que les dije, pues vamos a probar 1 o 2 años. Y me regreso. Y acá vengo a estudiar la universidad y solo estoy en la prepa. Sí. Y pues ya van 20 años de esa decisión, que ya no me fui y que fueron 20 años en selección nacional. Entonces así es mi llegada acá. Ahora, siendo tan de chiquita a adolescente, nunca, ¿cómo era tu rutina del día a día? Sí. ¿No extrañabas, digamos, la vida de una niña normal que tal vez iba al colegio, luego iba a jugar con sus amiguitas, tal vez tenía como mucho tiempo libre, ¿no? Sí. De hacer cosas como muy típicas de la niña, edad, o sea, ¿no? De literal niña, jugar con o a lo muñecas, mejor no no sé. te tocó pues, conocerla, o sea, porque estabas tan dedicada Exacto. que... ¿Cómo era esa rutina del día? ¿Te daba tiempo para extrañar el estilo de vida normal? Yo creo que nunca lo conocí. O sea, realmente desde chiquita mi vida fue diferente, pero hoy la veo diferente, porque hoy ya un adulto, ¿no? Te das cuenta de lo que es una infancia quizás sin un deporte de alto rendimiento. Pero para mí a los 5 o 6 años inicié en el deporte. Y ahí creo que por lo que contaste anteriormente lo veías como más un juego, ¿no? De lo de las tapitas, de, ay, eso se ve bonito, eso está padre. De hecho, yo llegué a mi primera competencia, que era la Olimpiada Nacional, en Yucatán a los 8 años, ya como selección Jalisco, y a mí me tenía mi mamá que decir que era un examencito, porque yo le tenía pavor a competir. A mí me decías competencia y yo decía, no quiero. O sea, me daba miedo como perder. Claro. O exponerme. Entonces mi mamá me decía, no, es un examencito. Pero el examencito ya estaba en la Olimpiada Nacional y yo como que, o sea, empiezo como a cambiar también la parte de la mentalidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, realmente no creo que lo haya extrañado. Más bien fue mi dinámica de vida. Se me hacía normal que mis papás fueran a la primaria a pedir un permiso de, oye, voy a llegar, Nuria se va a competir. Siempre tuve mucha flexibilidad. Me encontré con gente, maestros, compañeros muy buenos, que siempre como que me apoyaron. No te voy a mentir, también hubo escuelas y lugares en donde mis papás me tuvieron que sacar, sobre todo cuando llego a México. Sí. Porque era el típico, no, señor, aquí pues pura niña normal y niño normal. Y mis papás decían, es que mi hija es normal, solo, o sea, es que en lugar de que entre a las 3 de la tarde te estoy pidiendo que llegue 3:30, ¿sabes? O sea, eran pequeños. Sí. Y había colegios pues que son súper estrictos y que decían, no lo Aquí vamos no a se hacer. puede.
Cuando llegué a México me encontré con un colegio que me abrió las puertas, el Simón Bolívar, que está en Mixcoac. Ahí termino tercero de secundaria. Y la verdad es que pues eso sí es chambota de mis papás, de que se vinieron 3 días a México a recorrer todos los colegios. Sí, para ver cuál. Explicarles quién venía. Digo, era nada más como, a ver, es una niña que está entrando a la selección nacional, quiere estudiar, necesitamos, o sea, no le den ningún favoritismo, que cumpla con promedio, que cumpla con tareas, que cumpla con todo, pero con esto. Entonces, fue distinta mi manera de crecer, necesaria, porque si no hubiera sido una dinámica de esa forma, no se llega a ningún lado. Claro. Comer para mí en el coche era Sí, normal. era normal, O sea, claro. era raro. Los lunes nada más eran los días que comía en mi casa con mi familia porque pues ese día no abría el club. Ese día yo no entrenaba. O sea que los fines de semana también entrenabas. También entrenaba los fines de semana. El domingo era día de salir al restaurante, o sea, como que era de... Más familiar. Los sábados comíamos siempre en casa de mis abuelos, pero los lunes comía en mi casa y de martes a viernes en el coche. Mi mamá me llevaba mi comida en el coche y para mí era normal. Para mí era normal que hubiera una pijamada y ya Sí, tú ni no siquiera fueras, me invitaran. claro. O sea, no por Sí, por porque mala también, onda. digo, ahorita lo que acabas de decir, estabas más chiquita, pero pues obviamente vas creciendo y los planes van cambiando. Sí. Y tú dedicada a esto, siento que, como muchas veces pasa, ¿no? Que Sí. te invitan 1, 2, pero ya la tercera dices, pues no viene. Sí, y saben que no muchas vas a ir. veces como que en la adolescencia no entendemos oye... No está pues, disponible por ahora claro, porque está pero haciendo... no porque no quiera venir. A lo mejor te morías de Claro. ganas de ir, Sí. pero pues primero tenías como que pues esta disciplina que justo formaste desde que eras una niña, ¿no? Y sabes, el punto de inflexión, ahí lo mencionas, es la adolescencia. Porque creo que de chiquita también es, si tu papá te dice no vas, es no vas. O sea, Claro, no lo sí, cuestionas. sí. Pero ya adolescente y cuando me vine a vivir a México, evidentemente vi una independencia, vi pues por primera vez manejar, mis papás me dieron una tarjeta, aunque era de débito y tenía un límite, pues gestiona tus 3, tus 2,000 gastos, pesos sí, sí, mensuales, sí. yo que sé que era lo que me daban y me tenían monitoreada de, oye, vimos que esto, ¿no? O sea, te Claro. dijimos que... Es como que esa independencia también de pronto de estar súper en casa. En mi vida, la verdad, me había cocinado, gestionado una tarjeta, de poderle decir a mi papá, me voy a dormir y a la vez me estaba yendo de fiesta, ¿no? O sea, tenía esa posibilidad. Pero me pasa algo muy chistoso, que como decido estar con las grandes también en ese momento para mí eran muy grandes, que hoy Claro. para mí son niñas, pero tenían 25, 26 años. Yo tenía 15. Y entonces ellas ya tenían muy hecha su vida. Como Claro. que ya se había pasado esa época en donde la adolescencia quieres probar, quieres irte de fiesta, quieres fumar, quieres hacer cosas que sí mis amigas en Guadalajara Lo quizás hacían, lo estaban sí, haciendo, sí, sí. ¿no? Esa escapada de me voy de fiesta y no le aviso a mis papás o dile que vas a estar acá. Y a mí, yo me salto esa etapa. Porque entonces ya yo llego a la selección nacional en donde me cuidaban las grandes. O sea, si tenían alguna fiesta, que todos los deportistas también tenemos fiestas, tenemos novios, salimos. O sea, no crean que estamos en una burbuja de tengo En que un monasterio, recuperarme. No. O sea, hacemos de todo y tenemos fiestas y también hay alcohol y también hay muchas cosas. O sea, también somos adolescentes jóvenes que tenemos esas ganas. Claro. Pero me cuidan, o sea, llego a una selección en donde me cuida mucho. Y entonces pues decía, Nuria, vamos a ir de fiesta, pero pues tú no puedes ir, ¿no? Porque todavía no tienes Ni edad, dinero. o sea, las- O si íbamos, pues me cuidaban. O sea, Claro. era como que tú no puedes tomar. Entonces, fue bonito porque de cierta forma me salté como esa etapa de querer probar, porque más bien estuve muy cuidada. En cambio, si hubiera estado quizás en la selección junior, ¿no? En la chiquita, me hubiera tocado estar con una generación en donde me hubiera tocado probar, no lo sé, estoy hablando de algo que no viví, Sí. pero esa etapa en donde pudo haberme llegado me encantaría, tampoco me llegó porque mi madurez fue como de la noche a la mañana. O sea, de repente Claro. ya unas vivían con los novios, ¿no? Cosas que para mí era como, wow, la señora. O sea, pues ¿cuál señora? Tenía 24. Claro. O sea, y yo le decía a la señora, a mi mamá, no, las señoras están grandes. Y entonces mi mamá como que era más bien, cuidado, pues porque tienen otra mentalidad, pero qué bueno. Entonces, hoy lo veo como que tuve un desarrollo completamente diferente.
Pero pues estuve con gente que me cuidó mucho. Y creo que también algo muy importante es que tus papás estuvieron, o sea, aunque estaban lejos, como que siempre, Muy encima. por lo que dices y por lo que nos has platicado, como que siempre estuvieron como familia muy al pendiente de ti. Sí. Hablas mucho de tu abuelita, hablas mucho de tus papás. Y justo esta parte en donde sabemos que el deporte de alto rendimiento no solo son medallas, victorias, y has enfrentado momentos también muy duros, y uno de ellos fue la acusación de dopaje de los Juegos Centroamericanos Sí. del 2010. Mayagüez. Ujú. Ujú. ¿Cómo viviste este episodio? O sea, ¿cómo seguiste adelante? ¿Qué fue? ¿Nos puedes platicar un poco Sí. qué fue lo que pasó ahí? Sí, claro. Pues mira, es yo creo que el punto más importante de mi carrera deportiva. Una de las situaciones que como deportista menos quieres vivir, o sea, un dopaje positivo, para la gente que no lo sabe, como atletas, una vez que empezamos a competir a nivel ya internacional, estamos sometidos a controles de antidopaje, que son controles en donde estamos constantemente buscando sustancias prohibidas, o sea, que no estemos consumiendo sustancias prohibidas para beneficio de nuestro desempeño. Entonces, la lista todos los años se va haciendo más grande, cada vez hay más cosas que se suman, y como atleta necesitas tener la responsabilidad pues de estar al pendiente de estas sustancias. Entonces, me remonto a 15 años atrás, tenía 19 años, era mi primer año como capitana del equipo nacional, era mi primer competencia internacional en donde yo íbamos por 7 medallas de oro y yo de las 7 competía en 6 rutinas. O sea, de mí dependían, de mí junto con otras compañeras, evidentemente, pero yo, Nuria, competía en 6 de los 7 eventos. Y iba a ser un reto porque México nunca había ganado a Cuba, nunca, o sea, íbamos como con altas expectativas sabiendo que podíamos lograrlo. Días antes de la competencia, o sea, hasta me acuerdo exactamente de mis fechas, viajábamos el 23 de julio y yo el 19 estaba muy enferma. De la garganta. Veníamos de haber competido en Estados Unidos y me había enfermado muchísimo. Entonces, en ese momento, desafortunadamente, no contábamos con equipo médico, estábamos solas en el equipo. Y mis papás, como se los dije, son pediatras. Entonces, me levanto en la mañana y le digo, papá, me siento súper mal, necesito entrenar, porque eso sí, aquí en el alto rendimiento, no importa cómo te sientas, pero no vas a parar. Y no hay excusa suficiente para decir, hoy no entreno. O sea, tiene que ser algo muy grande de verdad para que tú te permitas decirle a la entrenadora que te permita no entrenar. Me duele la garganta. O sea, tú sabes que necesitas hacer algo de verdad de peso porque pocos permisos tenemos. Entonces piensas como, no, o sea, me duele, pero mejor me aguanto porque qué tal que la próxima algo peor me siento. Entonces ese día me sentía muy mal y mi papá me dice, tómate Ambroxol. Y yo le dije, perfecto, o sea, el Ambroxol todo el mundo lo conocemos. Claro. Entonces, acto seguido, lo que yo hago es comprar un medicamento que tuviera Ambroxol, pero en el momento que lo compro yo no me doy cuenta que me venden la versión compuesta. Es un medicamento pediátrico súper recetado y en la versión compuesta tiene Ambroxol y Clenbuterol. Okay. Es el mucosolvan compuesto, que es un medicamento que pediátricamente se receta muchísimo y para los adultos también. Entonces, cuando yo lo consumo esa mañana, durante el entrenamiento estoy entrenando y yo iba a la orilla y mis amigas, mi entrenadora, todo el mundo me veía. O sea, yo tenía la garganta cerrada, pero pues me lo tomaba, era un jarabe para la tos. Entreno, eso te digo, era el 19 de julio y el 23 yo compito por primera vez en Puerto Rico. O sea, ya viajamos, volamos. Compito, ganamos las 7 medallas de oro, yo compitiendo en 6 de los eventos. Me corono como la máxima medallista de los Juegos Centroamericanos, regreso y bueno, fiesta, periódicos que tú te esperas primera plana, Claro. pues eran pequeñitos, pero decía por ahí Nuria Diosdado, máxima medallista de los Juegos Centroamericanos. Y de repente durante estas fiestas, recibimientos en la universidad y todo, una mañana me hablan. Había pasado una semana de que había terminado de competir y me habla la Federación Mexicana de Natación y me dicen, necesitamos que te presentes aquí, no te podemos decir el motivo, es muy grave, no te lo podemos decir por teléfono. Y mi ingenuidad y mi momento como de brillar, que yo sentía que había alcanzado la medalla olímpica,
me hizo pensar, te juro que era como un recibimiento especial. Sí, que te iban a dar un premio. Yo dije, es una fiesta sorpresa. Sí, o sea, una fiesta sorpresa. Sí, así me está recibiendo el presidente. Entonces llego y veo a mi entrenadora llorando, veo a la presidenta de la federación con una cara descuadrada y digo, Algo pasó. no, pues esto de fiesta no tiene nada. Y entonces ahí me comunican y me entregan un memorándum que acababa de llegar de Puerto Rico, de los laboratorios, diciendo que yo había salido positiva a una sustancia prohibida que se llamaba clenbuterol, que en ese momento yo no sabía ni leerla. O sea, yo la leí y decía, es que no sé qué es esto. Y por el momento eres culpable y de entrada tienes 2 años de castigo. Hoy en la noche se publica, o sea, los medios de comunicación en México, hoy a partir de las 12 de la noche van a tener la noticia. Olvídate de tus medallas, se te retiran, se le retiran a todo tu equipo en donde tú participaste, se le pasan al segundo lugar, o sea, se recorren los lugares. Manches. Y pues prepárate para el ataque que viene, ¿no? Sí, no, todo. Y entonces yo me acuerdo que hasta, no me desmayé, pero me acuerdo sentir como que no entendía qué pasaba. Me dejaron así como si estuviera en la cárcel, me dejaron hacer una llamada nada más. Le hablé a mi papá, él estaba en consulta, me acuerdo que eran como las 4 o 3 de la tarde. Le dije, papá, me acaban de notificar esto, no tengo idea de dónde pude haber tomado la sustancia, ayúdame. Mi papá trabajan uno enfrente del otro en el consultorio. Yo escuché cómo sale mi papá del consultorio y le dice a mi mamá, Monse, vete al aeropuerto y agarra el primer vuelo a México. Acompaña a Nuria. Entonces me dice, Nuria, ¿te acuerdas que antes de la competencia yo te dije que te tomaras esto? Sí, papá. ¿Qué te compraste? No, pues mucosolvan. ¿Sabes si te compraste la versión compuesta? No tengo idea. ¿Tendrás la botella? Puede ser. Entonces me voy a mi cuarto en el Comité Olímpico Mexicano, que ahí dormía, ahí estaba la federación, y afortunadamente, así como... Ahí estaba, como lo primero que encontraste. Así como cuando entras y ves, ahí estaba el medicamento. Okay. Ahí estaba el frasco, y literal agarro, veo... Y sí, compuesto. Compositum, Ambroxol más clenbuterol. O sea, si ustedes hoy van a la tienda y lo verifican, lo van a ver. Entonces, de cierta manera siento un alivio porque en ese momento tú dices, ¿quién me envenenó? Sí, o sea, claro, bueno, alguien me lo puso, ¿no? O sea, lo primero que pasa por tu mente es el segundo, o sea, alguien quiso perjudicarte. Así, claro. Y empiezas a dudar de todos. En ese momento mi papá me decía, ¿te fijaste en el agua? Todo el tiempo tu botella. Y yo, imagínate, pues están hablando de un viaje y que allá pasó. ¿Quién sabe? Ajá. Y entonces ahí empieza una tormenta muy gris. Comienza un capítulo de mi vida de los más difíciles. Yo me acuerdo que ese día mi mamá llega a México, a las 12 de la noche tal cual, salen todos los medios. Al siguiente día yo vuelo a Guadalajara. Mis papás dijeron pues, que se venga para acá, para que estemos con ella enfrentando esta situación mediática. Ahí sí tengo mis primeras planas. Ya no eran chiquitos. Claro. Eran primeras planas en donde decía a Nuria, Diosdado se hunde. A Nuria Dios le da, Dios le quita. O sea, me acuerdo hasta que hacían mucho ingenio con mi apellido, que es Diosdado. Las mejores fotos más grandes que he tenido, digo, ahora ya ha habido muchas más, pero en ese momento eran de mi acusación diciendo que yo había hecho trampa y todo lo que venía para mí, ¿no? De cómo por una sustancia habíamos ganado los Juegos Centroamericanos. Que evidentemente quien conoce mi deporte sabe que por más que te tomes lo que te tomes, no. Y ahí inicia un capítulo, te digo, gris, que a la vez es agridulce porque hoy te puedo decir que si no me hubiera pasado esa situación, no me hubiera motivado y no me hubiera formado como la deportista que fui y que quise ser hasta el final. Tuve que ir a un juicio a Suiza, la CONADE y todo el mundo me dejó... Pues en ese momento estás solo porque para todos eres la culpable y tú lo tienes que manejar. Mis papás hicieron una defensa médica con un grupo de amigos médicos, se reunieron en casa para ver cómo podíamos ir a Suiza a la Federación Internacional a defenderme. Y ante este juicio tuve que exponer mi caso, hacer un juicio con 3 personas en donde yo tuve que exponer mi caso, platicarles cómo había sido la situación y defenderme. Y con 19 años tuve que estar en este juicio. Afortunadamente de los 2 años de castigo me dan 1 y estuve 1 año fuera completamente de las competencias, no precisamente del entrenamiento, porque mi entrenadora y todo mi equipo sabían que yo no era, o sea, que era culpable, pero que no había sido algo por afectarlas. Y ahí sí te puedo decir que lo que me mantuvo a flote es mi familia
y mi equipo. O sea, ese respaldo que yo tuve de mi entrenadora, que todos me dijeron, aquí estás, aquí vas a estar, el año lo vas a seguir entrenando. Entonces yo tenía una niña que entraba a mi lugar en las competencias, pero yo lo entrenaba siempre. Okay. Entonces yo no viajaba, o viajaba pero a la grada, pagada por mí. O sea, yo fui al Mundial, fui a las competencias. Ese año fuimos a Italia, Alemania, China, y a los 3 lugares yo fui como espectadora, porque no podía ni siquiera estar en la alberca. Entonces, sí fue un momento muy difícil. Yo creo que de las cosas más feas que me han pasado. Mi mamá, yo no me acuerdo, pero me dice que cuando íbamos en el avión, que les digo que al siguiente día volé a Guadalajara, yo veía a la gente, porque en ese tiempo nos daban el periódico, si se acuerdan, al entrar en el avión, te lo ofrecían. La gente al lado de mí iba viendo mi noticia y la gente no sabía quién era yo. O sea, la gente no ubicaba a Nuria Diosdado, ni le ponía cara ni nada, pero yo iba sentada viendo a la gente leyendo mi noticia. Comentando ahí. Comentando lo que fuera. Entonces yo me acuerdo que me tapaba los oídos porque sí recuerdo haber escuchado como algún comentario y le dije, mamá, me quiero morir. O sea, me quiero morir. Entonces imagínate para mis papás, porque fue un golpe no solo para mí, fue un golpe a la familia, fue al apellido, a México, a mi deporte. Y gracias a esa situación y con mucho acompañamiento psicológico, mi familia, psicólogos, expertos en la salud mental, me mantuve y sobre todo tuve estas ganas de decir, yo necesito regresar a los Juegos Centroamericanos, que son cada 4 años, y voy a volver a ganar esas 7 medallas de oro por mi país, por mi equipo y por mi familia. Pero en su momento sí les llegaron a retirar las medallas. Todas. Y no hubo, digamos, aunque lo demostraste, digamos, en ese juicio, sí quedó demostrado que había sido un error por el medicamento. ¿No se emite algún tipo de disculpa el organismo? No, porque eres culpable. O sea, el dopaje es, en ese momento, hoy ya es cuantitativo. Hoy sí se puede saber que el deportista consumió tantos gramos. Y de ahí varía el castigo. Porque no es lo mismo tener litros de clenbuterol, que lo que se dice es que quizás yo estaba escondiendo esteroides. Pero si ahorita estoy delgada, en ese momento a mis 19 años, ¿cuál esteroide? O sea, yo no estaba con masa muscular, ¿sabes? O sea, no era un deporte de halterofilia, deportes en donde de verdad se necesita eso, acá al contrario. Entonces, no emiten, porque en ese tiempo era cuantitativo. O sea, es sí o no. Ajá. Ya. Y entonces, en el momento que es sí, pues eres culpable. Y a mí lo que me dijeron fue, vemos en ti la verdad. O sea, estas 3 personas, uno de ellos se acercó al final del juicio y me dijo, Nuria, tengo una hija de tu edad, veo en tus ojos la verdad, sé que no lo hiciste con dolo, pero tienes que entender que empiezas, o me dijo, eres una figura para tu país. Y quizás tú seas una referente de lo que pues, no se debe de hacer y cómo afrontarlo. Nos fue muy bien en el juicio y salimos mi papá y yo y nos fuimos a cenar, me acuerdo, fuimos a un restaurante muy lindo en Zurich. Él y yo pues felices creyendo que podía quedar como una tarjeta amarilla porque te pueden amonestar. Okay. Y se queda en tu currículum, pero no te quita de nada. Ajá. Y llegamos al hotel y reviso mi correo y tenía el correo ya con mi sanción. Entonces sí, ver el año fuera sí fue muy fuerte. Claro que o sea, pensé en abandonar. Mucha gente le dijo a mis papás, tráetela a Guadalajara, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la necesidad de estarse defendiendo? Muchos medios de comunicación, en su mayoría, pues, comentaban la sanción y como que había sido un medicamento y sí se dio la difusión, nunca una disculpa, tampoco fuera yo que la pidiera. Uno ya después con la madurez entiende que a veces eso es lo que vende, claro, ¿no? Y eso es lo que la gente al final quiere leer y la controversia claro. y... Es complicado, pero sí, hoy de verdad, si ustedes me preguntan el mejor y el peor momento, se resume a ese momento. Y creo que las adversidades en estas cosas como que te hacen mucho más fuerte, aunque te sentiste sola, pero pues sientes que son, o sea, sientes que esos momentos son los que te han convertido en la leyenda mexicana que eres hoy. Sin duda. Sí, no, y de hecho qué bueno que no renunciaste, porque creo que al continuar justamente demostraste que eso no formaba parte ni de tu ética ni de tu profesionalismo, y al contrario, ¿no? Demostraste quién eras como persona, como atleta, y a la vez el equipo, ¿no? que tenías.
Hay algo que me llama mucho la atención, porque justamente hablábamos de que comenzó muy chiquita, te separaste, por así decirlo, de tu familia siendo adolescente, luego te nombran capitana, ¿no? del equipo mexicano, comienzas a ganar medallas. De pequeña hasta, digamos, justo este momento, ¿tuviste a lo largo de estos años algún acompañamiento? Porque para forjar desde chiquito una personalidad de una niña, ¿cómo enfrentabas la competencia? ¿Cómo enfrentabas la presión de ser la mejor? De tal vez quiero ser capitana y lograrlo, ¿no? Sí. No caer en estos estados tal vez de depresión o de ansiedad o de angustia, ¿no? Eras muy pequeña, no estabas con mamá y papá en muchos momentos. Sí. Contabas con amigas o con tu equipo, pero al final eras una niña en formación, sí. ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso, no? Sí, siempre estuve acompañada, te digo, como al final mis papás son médicos, mis tíos, o sea, sabes que si el psiquiatra infantil es de los mejores amigos, que sí tal. Entonces creo que indirecta, pero directamente, mis papás siempre, cuando iba a Guadalajara, me decían, oye, que Enrique, por ejemplo, Enrique Madrigal, un psiquiatra infantil de Guadalajara, excepcional amigo, que quiere platicar contigo. Y entonces esas pláticas eran consultas. Mucho a tu edad, sí. ¿no? O sea, como que te lo maneja. O sea, siento que la verdad aquí tu gran pilar en todo esto también fueron tus papás. O sea, como te dije hace rato, o sea, si ellos no hubieran estado, porque estabas lejos, bueno, o sea, no tan lejos, pero estaban al final, sí. Estaban lejos, pero estaban muy cerca de ti. O sea, siento como que de por todo lo que nos has contado, sí. Como que tu gran fortaleza y tu gran pilar y los que estuvieron ahí siempre y seguramente siguen estando, son ellos, ¿no? Sí, pues para mí, y siempre lo digo, la medalla se la llevan ellos. O sea, fueron muy inteligentes en hacerme sentir que era independiente y que yo tomaba mis decisiones, pero a la vez siempre manipuladas. Siempre estaban allí, ¿no? Por ellos. Sí. Y hasta la fecha, a mis 34 años, con ahora sí la independencia que tengo, siguen siendo ellos el pilar de muchas de mis decisiones. Tengo esa bendición, esa fortuna, porque sé también que no es un círculo familiar que se replica en todas las familias. O sea, claro. Tengo esa ventaja de tener unos papás muy conscientes, cero invasivos, porque tampoco fui una niña cuidada, o sea, nada. O sea, más bien muy cuidada, pero que nunca sentí como esa sobreprotección. O sea, más bien esa es la palabra. Nunca fui sobreprotegida, pero siempre estuve protegida por ellos. Y seguimos estando, mi hermana y yo. Entonces, ese acompañamiento no fuera que tuviera como tal el acompañamiento 24/7, pero ellos me sabían leer. Mis papás saben perfecto hoy que si después de 2-3 días no les he llamado, que eso es rarísimo, algo pasa, me dan mi espacio, pero están, Nuria, aquí estamos, Nuria, aquí estamos. Y saben que yo soy de las personas que tal vez como que me privo en mis pensamientos y cuando ya lo tengo todo bien bajado, un día les voy a llamar y no voy a colgar en 1 hora porque les voy a platicar cómo estoy, qué está pasando. Entonces esa comunicación para mí es básica en las familias, así como papá, digo, no lo soy todavía, pero creo que me encantaría poder llegar a tener esa sensibilidad que ellos sí tuvieron con nosotras, de hacernos sentir libres sin realmente sin serlo. Ser invasivos. Ajá. Y dándonos las herramientas siempre de que pudiéramos lograr nuestros sueños. O sea, lo que quisiéramos que fuera positivo para nuestro desarrollo. Mi hermana viajando, estudiando fuera de México, siempre intentando darnos las mejores herramientas. Yo por acá desde chiquita, o sea, como que con una dinámica de vida que no es la normal, pero ellos siempre impulsando pues vernos mejor y vernos adelante y seguramente una vida que ellos les hubiera encantado tener y no pudieron. Al principio decíamos que había sido triunfadora en 4 Juegos Olímpicos. No, o sea, eso yo creo que, sí, que difícilmente es muchísimo. De hecho, el primero fue en Londres. 2012. El último fue en París. Sí, el año pasado. ¿Cómo sientes que es, o cómo podrías ver la diferencia entre esa primera medalla y esta última?
Esos primeros Juegos Olímpicos, pues si hacemos cuentas, yo iba saliendo de mi castigo. O sea, a Londres yo llego recién salida de mi sanción. Entonces, para mí era una medalla estar ahí porque por un momento se tambaleó mi carrera deportiva. Entonces, Londres, que fue en julio del 2012, yo recién había terminado mi sanción en julio del 2011. Entonces, todo era un regalo. Y era un regalo que no significaba una ambición deportiva. Para mí era, vívelo, estás teniendo un regalo de la vida, entonces el lugar que sea, para ti va a ser bien. ¿Sí me entiendes? O sea, no llevaba esta mentalidad con la que sí te puedo decir que llegué a París y que llegué a Tokio y que llegué a Río. Ya si tú decides de verdad hacer otro ciclo olímpico y seguir siendo cabeza de un equipo y liderar una selección, pues ya tiene que haber no nada más un quiero ir porque quiero tenerlo en mi lista de cosas por hacer. Que llegar a unos Juegos Olímpicos, que mucha gente también no sabe, ¿no? Tampoco es echa tu currículum y a ver si te eligen. Todo lo que conlleva. Hay miles de filtros que empiezan, por ejemplo, ahorita ya están iniciando los filtros para Los Ángeles 2028. Son filtros que se van haciendo mundialmente. A los Juegos Olímpicos no compite todo el mundo. Los Juegos Olímpicos compiten los que pudieron clasificar desde sus filtros centroamericanos, en nuestro caso, panamericanos, después mundialistas y después olímpicos. Entonces, en mi caso, que son unos 70, 60 países los que competimos, en un mundial solo llegamos 10 a los Juegos Olímpicos. Sí, está impresionante. En este caso es uno por continente, entonces hay que ganar el continental, hay que ganarle a Estados Unidos, hay que ganarle a Canadá. Entonces son miles de filtros los que hay que ir pasando, son 4 años de muchas competencias. Y para mí llega a Londres con 21 años, te digo, después de un momento súper difícil, pero después llega Río y ahí ya voy con una mentalidad de vamos a hacer historia. Y ahí empieza la verdadera historia para la natación artística en México, porque regresamos a la final olímpica. O sea, después de quedar en 21 en Beijing, en 18 en Londres, nos ponemos el objetivo de ser top 10 olímpico. Y quedamos en el top 10 olímpico. Entonces, creo que ahí hay un despegue en mi mentalidad, en la mentalidad del equipo, porque se habla mucho de Nuria, pero mi deporte es en equipo. Entonces, las medallas que yo he ganado son escasas. De las 200 que pueda tener, quizás 40 o 30 son individuales. Todas las demás son en equipo, ya sean parejas o por el equipo que nadamos 8. Y pues, ¿qué te digo? París se cierra... muchísima gente se hizo parte de esta competencia por todo lo que hicimos, el vuelo de la mariposa monarca, toda la problemática que tuvimos para llegar, y se suban a nuestro equipo y de verdad que nadábamos 8, pero se sentía que México, un país entero de verdad estaba respaldando nuestra espalda, literal. Justo eso te quería preguntar, o sea, los Juegos Olímpicos son pues el sueño de cualquier atleta y como acabas de decirlo es súper complicado estar ahí, y ya nos dijiste pues uno de tus, si no es que el mayor desafío que tuviste, pero ¿cuál es la gran satisfacción que Nuria siente cuando ganas? O sea, ¿cuál es literalmente lo primero que piensas que dices, wow, lo logré? Creo que ese momento, o sea, puedes sufrir muchísimo porque claro que hay una parte que ustedes ven el podio o no podio. Ustedes ven ese momento donde ven en la noticia ganaron o no ganaron. Claro. Pero para estar ahí tuviste que haber entrenado horas, días, meses, años. Y entonces esa satisfacción que te llega es, yo creo que me atrevo a decir que para todos es como un bálsamo de valió la pena. O sea, es una plenitud de ese momento, cantar el himno nacional, que todo el mundo, ¿qué sientes? A mí siempre se me salen las lágrimas, o sea, es un momento que se me eriza la piel, porque ver la bandera izada en cualquier escenario es un sentimiento de ha valido la pena. Vamos por buen camino, ¿no? Y siento que ahí el mexicano, como que en sí el mexicano es como dijiste, o sea, no te está aplaudiendo o estar ahí es el país entero, sí. O sea, estás representando al país entero. Yo creo que eso no manches. Y cada deportista tiene sus motivos, pero yo creo que en general todos se resumen como agradecerle a la familia. Yo he podido ver que casi todos, cuando a quién le dedicas, casi todos se lo dedicamos a las familias. Y a todo ese proceso, ¿no? De ese camino que tuviste que pasar, que tuviste que vivir para estar ahí. Entonces es como acordarte de ese entrenamiento donde lloraste, ese entrenamiento donde
saliste con las piernas que te temblaban, quizás un mal entrenamiento en donde dijiste, ¿por qué empecé? Porque sí pasa, o sea, pasa hasta estando en los Juegos Olímpicos, de voltear y decir, ¿qué me trajo aquí? O sea, ¿por qué ese día se me ocurrió meterme a los 5 años? O sea, ¿por qué no quise otro deporte que fuera más fácil? O sea, sí son las cosas que te pasan por la cabeza, pero al final es como volver a ti, son crisis y tenemos muchísimas durante el camino, crisis, depresión, ansiedad, hay miles de cosas que suceden detrás de una medalla, detrás de un podio, pero que al final lo ves y se resume en Y que plenitud. también, como platicábamos hace rato, que pues cuando estás ahí, ahorita ya lo puedes decir desde la parte del retiro, pero cuando estás ahí, justo como me decías hace rato, pues no puedes ir a las Olimpiadas toda triste y deprimida, aunque eres ser humano. Sí, ¿sabes? no lo puedes reconocer. Cuéntanos, porque justamente cuando salen las atletas para hacer su coreografía, siempre es postura y esa sonrisa que no se borra hasta el final, ¿no? Sí. Entonces, pero... Y a lo mejor por dentro estás... Y por dentro te estás rota. muriendo, ¿no? Y Claro. pasa. Cuéntanos un poco cómo eran esos momentos o cómo te sentías tú, Cuéntanos la verdad de Sí, hay una verdad detrás de eso y que se los decía porque, sobre todo mi deporte, o sea, además es un deporte en donde tienes que ir sonriendo en la mayoría del tiempo, o sea, en donde ustedes dicen, ay, qué padre se le estaba pasando, va sonriendo. No, es parte de la actuación. Quizás te estás ahogando, te estás muriendo de miedo, te están temblando las piernas, no quieres estar ahí. Minutos antes de pararte en la plataforma vomitaste de miedo, no pues, salías del baño por la diarrea, el dolor de estómago, pero es tu trabajo. Claro. Y ya te comprometiste y le debes esto a una nación. Entonces, no existe el mejor no salgo, ¿no? O sea, ataque de pánico que ha habido competencias en donde el nadador no salió, súper raro, pero que dan crisis de pánico y ansiedad. No me pasó, en nuestro equipo siempre lo hemos podido controlar. Sí ha habido situaciones en donde el estrés y el miedo hacen que tengamos errores y eso pues es muy penalizado. Pero sí hay una parte de que no a todas las competencias, sí te puedo decir, a muchas tú llegas empoderada diciendo me voy a comer el mundo, la alberca y voy a salir y la voy a romper. Y la rompes y te lo comes. Y hay otras en donde sales y de verdad dices, lo último que te pasa por la cabeza es, no quiero estar aquí. Pero ya anuncian México y tienes que caminar, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa de mucha preparación psicológica. Evidentemente, si llegas hacia una competencia es porque algo pasó en el camino que no te permitió llegar bien preparado. O sea, no está bien que llegues a unos Juegos Olímpicos o a una competencia mentalmente quemado. Quiere decir que en el proceso algo te faltó. Un acompañamiento del entrenador, de tu familia, alguna situación personal que, imagínate, estás en los Juegos Olímpicos y te informan que tu familiar, ¿no? Algo está pasando. Entonces, por más que tú digas chip deportista, pues te llega eres humano. Entonces, yo, pues, a pesar de que siempre fui una atleta súper mental, súper, además, líder, o sea, a mí me correspondía voltear y decirle a mi equipo, no tengan miedo. O sea, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Y yo me volteaba y decía, ¿y si no sale? ¿No? Claro. Porque también como líder tú tienes ese papel. Tu papel es hacerle ver a tu equipo que todo va a estar bien. Sí, eres contención total. Y eres la contención total. Entonces, yo sí hoy puedo reconocer que tuve depresión, que hace 3 años se me cayó el pelo, que tuve alopecia areata y tuve en algún momento 12 círculos, o sea, pues los círculos de pelo que se me caía, de tener que soportar muchísimas cosas, cosas mediáticas, cosas internas del equipo, presión, falta de reconocimiento, miedo propio de decir, y si ya no puedo, y si ya no me da, y si me lastimo. Y aún así tenerte que parar y decirle al público, estamos súper felices en el aeropuerto, listas para despegar, ¿no? Justo ese es otro punto importante porque a lo largo de tu carrera, en varias oportunidades, tanto tú como tu equipo alzaron la voz ante, digamos, esa falta de apoyo hasta gubernamental, ¿no? Y creo que es algo que no solamente ocurre en la natación sincronizada, sino en muchos deportes y femeninos, ¿no?
o sea, principalmente femeninos, pero también de todo tipo, pero es justamente como esta falta de apoyo gubernamental, en la que las atletas se tienen que ver Por en sí la obligación solas, sí, de vender cosas, de hacer colectas, cuando realmente están representando un país, ¿no? No, y muchas veces que no sea la razón por la que no puedan seguir, ¿sabes? Exacto. Eso a mí es lo que digo, oye, ahorita pues tú tuviste la suerte, tus papás, o sea, como hemos repetido muchísimo a tus papás y así, pero hay gente que de verdad, pues no, de plano dice no puedo. ¿Cómo era esa situación, Nuria, cuando tienen que viajar, qué sé yo, donde es realmente un gasto económico fuerte? Ustedes son atletas, también hay un entrenamiento, una alimentación muy particular, ¿no? Cuéntanos cómo también es esa realidad, digamos. La gestión. Ajá. Pues mira, no es lo ideal. Evidentemente, lo que menos quieres como deportista es estar distraído. Sí tuvimos una problemática muy, muy fuerte, sobre todo los últimos 2 años. Y para llegar a París fue todo un reto que se hizo muy mediático. Fue un tema legal, una cuestión de demanda, porque se nos privó de un derecho que era la beca deportiva que teníamos, por una problemática política externa completamente a los atletas, que estaba dentro de la Federación Mexicana de Natación y la Federación Internacional de Natación. Entonces, esta problemática nos lleva a, de repente, una compañera dice, oye, pues yo tengo una marca que nos puede hacer un traje de baño y lo vendemos. Y las ganancias, pues, creyendo que iban a ser poquitas, las ganancias, pues empezamos a pagar cosas, porque de repente pagábamos ya al preparador físico, los vuelos, para nosotras un viaje, cualquier viaje a donde sea, es $1,000,000, porque viajamos 18 personas mínimo. Sí, claro. Entonces, imagínate, no son viajes aquí cerca, no competimos nunca en México, todos nuestros viajes son Egipto, China, Japón, Canadá, Francia, o sea, son viajes que conllevan mucha inversión. Son viajes de 1 o 2 semanas, entonces imagínate la inversión que se tiene que hacer. Entonces no es lo mismo como un deportista ir a pedir dinero para un solo deportista que pedir para un equipo de 18 o 15 personas mínimo. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, dijimos, mira, el típico, vendemos cada uno boletos entre nuestros papás, ¿no? Que el traje de baño lo compren los tíos, los hermanos, y de ahí sacamos. Y de repente se suma que se hace muy mediático por cuestiones ajenas a nosotras, y ahí México se suma y nos volvemos de cierta forma la cara de una resistencia y de una pelea y de un enojo que había colectivo en México por un gobierno en ese momento, o sea, por el gobierno que en ese momento pues la gente hace 2 años también estaba enojada por muchos motivos, ¿no? Y nos hacemos parte también de líderes de un movimiento deportivo, en donde después de nosotras, ante nosotras alzar la voz y demandar, se nos suman muchos atletas que estaban en la misma situación y no sabían cómo arrancarlo, y gracias a nosotras empiezan a ver un camino y se empiezan a asesorar y nos empiezan a llamar y a preguntar qué hicieron, cómo lo están haciendo. Entonces, no fue lo ideal, porque sí te puedo decir que llegamos no distraídas porque supimos gestionarlo, pero sí hubo un momento en donde en lugar de entrenar decíamos, vamos a desayunar, y la entrenadora nos llevaba a desayunar a todas juntas porque era tanto las llamadas de medios, querían reportajes, querían la nota, acusaciones, o sea, ya era una cosa muy, muy fuerte que decíamos, o nos centramos en nuestro trabajo y seguimos trabajando, o sí seremos muy mediáticas, pero no vamos a cumplir el objetivo. Claro. Y afortunadamente nos salió bien, vendimos trajes y toallas, una venta que hasta la fecha hoy tenemos un guardado grande que está para la natación artística, para cosas, grande, que alcanza para medio viaje el tamaño que les decía, pero que está ese fondo, y es un fondo que hemos podido ayudar a la natación artística en general. Hemos comprado cosas para el equipo, desde pantallas en donde nosotros estamos revisando constantemente el entrenamiento, o sea, todo lo que estamos haciendo se graba. Entonces, a la mitad de la alberca nosotros volteamos y vemos la grabación. El iPad con la que la entrenadora graba, los micrófonos, audífonos para el agua, cosas que nadie nos pagaba. O sea, antes, con o sin problemática, que al final tenía que ser una inversión del atleta. Claro. Y que no teníamos muchas veces con qué, porque hay niñas en el equipo que no tienen beca, hay quien tiene muy poquita, y dependiendo lo que vas teniendo de años en la selección y tus méritos deportivos te van dando un lugar. Entonces,
vuelvo a lo mismo, una crisis que se vuelve positiva, que supimos capitalizarla, pero sobre todo con resultados, más que con dinero. Nos hacemos campeonas panamericanas por primera vez, nos hacemos campeonas mundiales por primera vez, llegamos después de 28 años a los Juegos Olímpicos como equipo y fue un ciclo olímpico histórico por todos lados, mediático, que te digo, a mí ahí es el momento donde se me cae el pelo, donde yo era la que contestaba todas las preguntas, donde incluso en una mañanera me tocó que hablaran de mí. Entonces, cosas que decías, ¿qué está pasando? ¿No? Y tener que afrontarlo y lo mismo, con una sonrisa, sin lastimar. Creo que siempre fuimos un equipo sumamente educado, nunca quisimos entrar en controversia, pero pudimos hacer historia y eso para mí es lo más valioso. Claro. Oye, Nuria, y aparte de que has triunfado en el agua cañón y eres súper, súper reconocida, también has tenido una vida académica, por lo cual estás muy preparada con 2 maestrías, una en mercadotecnia, otra en consultoría en imagen pública. Mi pregunta es, llega a París 2024... Sí. Y anuncias tu retiro. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es como...? El motivo. Ajá. Sí. Creo que todos los atletas, o todas las carreras, porque creo que todos como seres humanos, la vida es cíclica. Y a lo que nos dediquemos, de cierta manera, siempre tienes pensado el hasta cuándo me gustaría hacerlo, cuándo quiero darle un giro, cuándo quiero que esto cambie. Como atleta, tienes una mentalidad de esto es lo máximo, pero sabes que tu cuerpo va a haber un punto en el que te va a pedir un descanso. Hay deportes que son longevos, hay deportes que no son tanto. Mi deporte es de los deportes que los terminas joven. Y joven te estoy hablando que el promedio es 26, 27 años. O sea, 28 ya empiezas a estar grande. Okay. Para el promedio olímpico. Hay nadadoras, yo me retiré a los 34, que pueden y han aguantado hasta más. O sea, hay gente más que se ha retirado más grande. Personalmente, después de los Juegos Olímpicos de Tokio, yo me acuerdo decir que ahí me retiraba. Y me acuerdo que lo decía de dientes para afuera, pero no lo tenía como que no era un convencimiento. Y me daba mucho miedo pensarme como fuera y no pelear algo que yo sentía que faltaba por cumplir. Entonces decido quedarme al ciclo olímpico de París, pero ya en el momento que yo decido quedarme a París, yo dije, mi retiro no puede llegar espontáneo. Yo creía que una carrera podía terminarse un día en la mañana y decir, ay, como que hoy ya quiero ser panadera. O sea, yo ya no quiero ir al agua y hoy voy a cambiar. Y me di cuenta que yo soy una persona, yo y el deportista al final somos soldados, o sea, estamos acostumbrados a que nos digan qué, cómo y dónde. O sea, no importa lo que pase, dame mi horario, dame mi meta y yo voy a hacer todo para estar ahí. Entonces, en el momento que me doy cuenta de eso, o sea, me doy cuenta de cómo soy, digo, mi retiro tiene que ser completamente planificado. Y prácticamente, y hoy lo puedo decir abiertamente porque tampoco, si ustedes me lo preguntaban, hasta un día antes de competir, yo te decía, no sé cuándo me retiro. Pero sí lo tenía premeditado, o sea, sí era algo que decía, tiene que terminar, quiero que termine, por lo menos mi retiro quería que terminara como en la cúspide. Yo no quería que me retirara una lesión, yo no quería que me retirara ya te están ganando, ¿no? O sea, llegan nuevas generaciones que también las hay. Y quería irme plena. O sea, yo dije, el día que yo me vaya de aquí no es porque ya no quiero hacerlo. Es porque tengo ganas de ver quién puede ser Nuria fuera del agua, con ese mismo amor por el nado sincronizado, ese mismo amor de que si hoy me pones música, yo todavía sigo y yo creo que será toda mi vida, pensando si es un buen ritmo para una rutina, pensando en un traje de baño. Ayer estaba en un show y yo veía los trajes de la gente y decía, ese me gusta, le tomé fotos para mandárselo a mi equipo. O sea, nunca voy a dejar de ser esa Nuria que está pensando como si estuviera dentro del agua, pero llega un retiro totalmente pensado en querer darle un nuevo ciclo a mi vida, en formar una familia, en poder hacer las cosas y darle el tiempo a momentos que en mi vida me había dado la oportunidad, como ir a un cumpleaños de mi papá un miércoles, volar a Guadalajara y celebrarlo, ir a una Navidad con mi esposo, a pasarla con su familia fuera de México porque es español y durante 8 años es la primera Navidad que pasamos juntos. Entonces, hay momentos en donde tu vida te pide cambio y está bien.
y a veces nos da mucho miedo y créanme, ¿no? Que claro que me da vértigo, claro que me da miedo a la incertidumbre, que todo el mundo dice, oye, ¿a qué te vas a dedicar si tienes 34 años y nunca has trabajado? Me preparé profesionalmente y evidentemente es un reto, estoy en ese reto de reencontrarme, de ver qué me gusta. Te da miedo no encontrar una pasión tan grande como te lo da tu deporte. Claro. Pero al final creo que he tenido la oportunidad de irme abriendo camino profesionalmente en cosas que siempre pueden seguir ligadas al deporte y que esa sería una de las cosas que me gustaría hacer. Pero es así por lo que llega mi fin dentro de como le llamamos, colgar el traje de baño, ¿no? Es como claro, decir, sí. Hoy aquí se acaba. Y lo hice de la forma más plena que pude haber tomado la decisión. Si no la tomas así, creo que ahí es donde te arrepientes. Claro. Y ahí dices, uy, creo que estaba mejor allá. Yo hoy te puedo decir, a 6 meses de haberme retirado, estoy feliz con mi decisión. Evidentemente extrañas cosas, pero lo hice, ni le debo nada, ni me debe nada. O sea, creo que di todo lo que tenía que dar y recibí de mi deporte todo lo que podía recibir. Actualmente, de hecho, eres conferencista, sí. Donde te apasiona compartir un poco de toda tu experiencia, ¿no? En tu carrera. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres compartir a las personas que te escuchan en esta conferencia? Pues mira, es un mensaje de superación. Es un mensaje de que la gente se vea reflejada en mis momentos más bajos también, porque yo empiezo diciendo que, así como con ustedes, les decía, ustedes ven un podio, pero para que hubiera un podio hubo 80 caídas antes o muchos otros en donde me quedé viendo a quienes cantaban el himno nacional. Y el deporte no todo es medallas. Entonces, con esa transición y toda esa historia de vida que tengo la oportunidad de poder ver mis obstáculos como oportunidades, poderle compartir a la gente también eso, porque no nada más es para el deporte, es para quien se siente hundido, para quien se siente deprimido, para quien cree que su vida está más estancada y no va a haber salida, y para mí eso es lo que quiero, que la gente se dé cuenta que sí hay momentos grises, pero después, de verdad, y aunque suene como cliché, después de cada tormenta sí llega la calma y depende de cada uno crearte esa calma. O sea, no puedes quedarte sentado esperando que las cosas cambien. Y creo que una de las grandes enseñanzas de mi carrera deportiva y creo que de mi persona es que siempre he buscado la forma de que sí se hagan las cosas. O sea, ver el lado positivo de una situación negativa, cómo transformarla, depende de uno. Entonces, eso es mi mensaje principal dentro de mis conferencias y cuando he podido trabajar con marcas y empresarios, vendedores, cómo incentivarlos a eso y también a trabajar en equipo, que se habla mucho que en México no sabemos hacerlo y creo que la natación artística y el equipo mexicano de natación artística olímpico fuimos ejemplo de cómo si las cosas cuando se unen y cuando hay un objetivo en común puede salir uno adelante. Podemos decir que viene una bebé en camino, la cual yo creo que al crecer y al verte y al escuchar tu historia va a sentir muchísima admiración por ti y al igual que todo un país, yo creo que la verdad es que logras eso en los corazones de los gracias. Mexicanos. ¿Cuál sería tu legado en una frase? ¿Cuál podrías decir que el día que esa niña crezca pueda recordarte con esa frase? Wow. En general, mi hija que viene en camino o las generaciones, y el día que se hable de Nuria o que se ponga mi nombre sobre la mesa, me encantaría que se recordara como una mujer que siempre buscó el cómo sí ante el no y que nunca se salió del camino. O sea, que a pesar de todo, siempre fui hacia adelante sin mirar atrás. Sí. Nuria, y si esa bebé el día de mañana te dice, mamá, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Ay, no. No tendría, y fíjate que es una pregunta que me dicen mucho porque, pues, no, así de que, claro. Obvio, igual hasta va a querer hacer mi deporte. Y uno sabe lo que cada deporte conlleva, y no es porque sea mi deporte, pero de verdad es de los deportes más exigentes.
y más difíciles y más comprometidos y que dependen de muchas cosas para que lo logres. Entonces, por un lado, tendría sentimientos encontrados porque no creo que haya deportes fáciles, pero creo que hay caminos menos complicados. Pero no tendría para nada nunca la autoridad ni me atrevería a negárselo. Sobre todo conmigo, que además a mí me pones nado sincronizado y me apasiona, o sea, me brillan los ojos. Es como lo que más me gusta, lo que pienso, lo sueño. Me encantaría que fuera deportista, eso sí. Tiene papás que le van a inculcar desde chiquita que haga deporte. Si algo haría diferente, creo que sería que pruebe muchas cosas. Yo nunca probé, entonces no supe para qué más era buena. Y bueno, fui buena en lo único que tuve, entonces eso fue muy positivo. Pero sí me encantaría que hiciera deporte, no importa el deporte que sea, pero que sea deporte y que lo lleve en su vida, para tener una vida sana y deja tú todas las herramientas que te da, o sea, esa formación que el deporte te da es la mejor escuela en valores que un niño puede tener. Entonces, 100% le daría, porque además vuelvo a mis papás, a mí ellos me dieron todo. Entonces, no podría decirle que no a irse de mi casa a los 11 años o yo como papá decirle ¿qué te doy para que seas mejor? O sea, es mi obligación porque a mí me lo dieron y llegué lejos. Nuria, para ir finalizando, tú tienes de verdad que muchísimas seguidoras, un número inmenso de seguidoras muy niñas, sí, muy chiquitas, que siempre que te ven y que ven al equipo dicen yo quiero ser como Nuria, yo quiero ser como ellas, ¿no? ¿Qué mensaje le das a estas niñas y a los padres de estas niñas que demuestran esta inquietud? Pues mi mensaje siempre es de decirles que de verdad cualquier sueño que tengan, cualquier idea que les llegue de algo que pueden llegar a hacer, que sí piensen que es posible. El camino no es fácil, para llegar a ningún lugar es fácil, pero que se rodeen de la gente que cree en ellas. A los papás, sobre todo a los papás, motivarlos, ¿no? A que apoyen esas carreras. Evidentemente, si no tienen el recurso, ver la forma de lograrlo, de motivar a sus hijos a que vean que siempre hay posibilidades y definitivamente que luchen por quienes quieren ser. Yo tuve esa oportunidad de crearme dentro de un mundo en donde no tenía el talento, pero tenía la actitud. Entonces, no nací con el talento o sea, desde chiquita yo no era la mejor. Y me fui construyendo y me fui ganando un lugar. Entonces, sí puedes crear esa persona que tú quieres ser. Y para mí eso sería lo más importante, que no se limiten. Y que si el sueño no llega, porque también pasa, a veces las cosas que soñamos no eran para nosotros, busquen el cómo ese mismo sueño se puede convertir. Quizás si no llegaste como nadadora, pues ¿por qué no como juez? ¿Por qué no como entrenador? ¿Por qué no como fisioterapeuta? ¿Por qué no como médico? O sea, se puede ir modificando y quizás no llegaste como atleta a los Juegos Olímpicos, pero después lo cumpliste como un médico que pudo llegar, ¿no? O apoyar a un atleta. Entonces, es ver esas en tu plan A, es tener el B, C hasta la Z, en donde de pronto sientas que sí lo lograste, y creo que esos son como bálsamos para el corazón de decir, no se vio todo perdido. Totalmente. Nuria, es un honor haberte Gracias. tenido hoy aquí con nosotras. Tu historia es un testimonio de disciplina, de amor, de disciplina más que nada, de todo. Y también de esas ganas, ¿no? De esas ganas de, con todo lo que pasaste tan chiquita. De verdad, gracias por compartirla aquí con nosotras. No, muchas gracias a ustedes. Sí, Fue un placer. De verdad, por recordarnos que los grandes obstáculos son para personas grandes. Eso. Y que sí podemos lograrlo. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera en que lo pensábamos, tal vez no por el camino más corto, pero sí se puede. Y Nuria, siempre de verdad estarás en nuestros corazones y siempre te admiraremos y seguiremos admirándote desde donde estés. Muchas gracias. Primero como la gran campeona de México, pero también como una mujer extraordinaria. De verdad, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a todas.
Y como siempre, si este capítulo les gustó, compártanlo con sus amigas, niñas, las que escuchan esto y venle el ejemplo de Nuria. Piensen que sí se puede, difúndanlo y cuéntenselo a todas sus amigas para que estas voces puedan ser escuchadas. Y también síganos en nuestras redes sociales. Visiten nuestro sitio web www.nosotras.com.mx y las esperamos hasta una próxima oportunidad. Bye. Muchas gracias. Un nuevo podcast de El Universal. Historias de otras mujeres que, como nosotras, están en este proceso de alcanzar su mejor versión. Por Nosotras es un podcast hecho por mujeres para mujeres, en el que encontrarás las herramientas que necesitas para reinventarte y sentirte plena y empoderada.